Dios, hermanos. Vamos ahí a abrir la palabra de nuestro Dios, hermanos, en el libro de Éxodo. Ahí vamos a estar en la lección número 3. El tema en esta mañana, Jetro, consejero y suegro de Moisés. Ahí en Éxodo, capítulo 3. Éxodo capítulo 2, del 11 al 22. Vamos a la lectura ahí, hermanos. Éxodo capítulo 2, del 11 al 22, dice la palabra. Yo leo el primero, ustedes el segundo, y concluimos ahí en el 22. Dice el 11: y en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y les vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Y el día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que lo maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Median. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de manos de los pastores, y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él le dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Bendito Dios, en esta mañana venimos una vez más delante de tu presencia, dándote gloria, dándote honra y dándote alabanza, Padre. Vamos a compartir las enseñanzas. Espíritu Santo, toma control de mi boca, de mi lengua, que yo venga a hablar palabra conforme tu voluntad, no conforme la mía. Yo me pongo en tus manos y que tu Espíritu Santo administre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos, en esta mañana. Gloria a Dios. El tema, hermanos, Jetro, consejero y suegro de Moisés. Es el tema en esta mañana. Jetro es consejero y es suegro de Moisés. Es el tema en esta mañana. El tema central de esta mañana es así: valorar las relaciones que honran a Dios y escucha los consejos sabios. Esto es, hermano, algo importante. Usted y yo tenemos que aprender a escuchar, especialmente de alguien que viene y nos aconseja. No es que nos quiera humillar, no es que sepa más, simplemente hay que aprender. Hay que escucharlo todo. Escuchen, hay que aprender a escucharlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Tenemos que aprender a escuchar, hermanos. Si realmente tú quieres crecer, tú quieres progresar, tú quieres ser alguien diferente de lo que ya eres, tenemos que aprender a escuchar a alguien más. Nosotros queremos siempre hacerlo lo que yo quiero, lo que yo puedo, lo que a mí me gusta. No, aprende a escuchar el consejo. Aquí vamos a ver, hermanos, cómo Moisés escuchó el consejo de su suegro Jetro y cómo él pudo realizar. Él estaba tomando toda la responsabilidad, toda la tarea, y tenía que aprender a delegar el trabajo que él tenía. El texto dice:
Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo lo que le dijo. En otras palabras, escuchó el consejo, escuchó las palabras sabias que le había entregado Jetro, su suegro, para ponerlas por obra. Y es el problema del ser humano hoy en nuestros días. No nos gusta que nos digan qué hacer o cómo hacerlo. No nos gusta que nos digan. Siempre queremos hacerlo o siempre pensamos que nosotros estamos bien y el otro está mal. Pero tenemos que aprender a escuchar el consejo. Escúchelo. No tiene nada que perder. Escuche. Es necesario, hermano. La mayor tiempo, hermanos, de lo que yo he aprendido es cuando he escuchado a alguien. Simplemente escuchar testimonios, su vida, lo que ha experimentado, lo que ha vivido, escuchando. Es lo que yo le digo, he aprendido y he crecido al escuchar el consejo de alguien más. Y ese es el problema. Tenemos que aprender a escuchar. Escúchelo. Nada pierde con escuchar el consejo. Examínelo. Verifique todo lo que le digan. Váyase con la palabra y póngalo por obra. Pero si usted mira que hay consejo que no va conforme a la palabra, deséchelo. Pero si va conforme a la palabra, úselo. Aquí tenemos que aprender algo nuevo en esta mañana. ¿Alguna vez se ha encontrado en una situación con que las cosas le salían mal a pesar de seguir fielmente a Dios? Sirvo a Dios, hago todo lo que dice su palabra, pero aún las cosas me salen mal. Moisés sabía lo que era estar abrumado, así que al igual que nosotros necesitamos consejo y aliento y apoyo para poder crecer en el ministerio, en el don, en el llamado, en el talento, en lo que Dios nos ha dado. Hay tres cosas importantes: el aprender a escuchar el consejo, el aliento y el apoyo de alguien más, para poder realmente llegar a realizar completamente la obra por la cual Dios nos ha llamado. Hay que aprender a escuchar todo lo que nos enseñan. A veces lo tomamos a mal, como que nos quieren regañar. No, aprende a escuchar el consejo para poder realmente crecer en lo que tú estás haciendo, en lo que tú amas, en lo que tú te gusta. Tienes que aprender a escuchar para llegar a hacer y realizar. Moisés había sido llamado para sacar a un pueblo, para ser un líder, pero él tenía que aprender, tenía que escuchar. A veces no entendemos, hermano, la situación que pasó Moisés. ¿Por qué tuvo que matar a este egipcio? ¿Por qué fue la circunstancia? ¿En defensa propia? ¿Por defenderse? ¿Por defender al compañero? ¿Era su vida o la otra? ¿Qué sucedió? No sé. La Biblia no lo explica. Pero él mató a un egipcio. Y después de eso él tuvo que huir. ¿Y a dónde fue a huir? A un lugar desierto, donde él recibiría una preparación para cuando él sacara al pueblo de Israel y lo llevara por el desierto. A veces no entendemos por dónde pasamos o a dónde Dios nos lleva para prepararnos para que lo que nos espera más adelante. A veces dice, ¿por qué? Yo le sirvo, voy a la iglesia, hago todo y aún las cosas no van bien como yo quiero. Dios te está pasando por un proceso, por algo que va a venir más adelante. Te está preparando. Amén. Y a veces eso no lo entendemos, hermanos. No queremos entender, no queremos sufrir, no queremos batallar. Queremos, yo sirvo a Dios, todo me va a ir bien. No. Vamos a tener tiempos difíciles. Vamos a enfrentar. Todos los que hemos llegado a un lugar hemos enfrentado muchas cosas, hermano. Muchos obstáculos. Ha habido obstáculos, ha habido problemas, ha habido todo, pero tenemos que enfrentarlos. No tenemos que desanimarnos, no tenemos que regresar atrás, no hay que quedarnos estancados. Hay que sobresalir, hay que vencer ese obstáculo.
Y esto es lo que vamos a ver en esta mañana. El libro de los Proverbios nos dice de esta manera en el 15:32: el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. Aquel que no le gusta que lo disciplinen, que lo corrigen, realmente no se ama. No aprecia lo que tiene. Yo tengo que aprender a recibir la disciplina. Yo tengo que aprender a recibir la corrección si realmente me amo. Por eso dice: mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El que escucha la corrección realmente tiene entendimiento, es sabio. Aquel que acepta que lo corrijan realmente es una persona sabia. Y la mayoría no nos gusta que nos corrijan. ¿Quién eres tú? ¿Quién te puso? Porque lo he escuchado muchas veces. Y otra cosa es que usted no ha sufrido lo que yo estoy sufriendo. Yo le digo una cosa: Dios no te va a dar más de lo que tú puedas soportar. Juntamente con la prueba, Dios te da la salida. Y eso es que yo le digo. No es que tú. Dice que a todos nos ha dado conforme nuestra capacidad. Aquel que le dio los dones, aquel que le dio uno, ¿por qué no le dio 5? Porque él sabía que no tenía la capacidad para ministrar 5 talentos. Le dio 1 y ni uno pudo ministrarlo. Al que tenía 2, le dio 2, no le dio 5, le dio 2, porque Dios sabía que tenía la capacidad para multiplicarlos. Y el de 5 sabía que tenía la capacidad. Dios sabe tu capacidad. No es que Dios no te quiera dar a ti, es que Él sabe la capacidad, lo que tú puedes administrar. No pida más de lo que no puede. Por eso dice claramente: el que escucha la corrección tiene entendimiento. Puede ser difícil reconocer que necesitamos el consejo de otras personas. No nos gusta reconocer que necesitamos el consejo de alguien más, pero tener un consejo de confianza o un modelo bíblico, los consejeros sabios no nos previenen de tomar decisiones miopes que afectarían negativamente nuestra capacidad de ser eficaces para Dios. Es todo, hermano. El que te da el consejo realmente quiere que seas eficaz en el ministerio que Dios te ha dado, en el talento que Dios te ha dado. Quiere que seas eficaz, que seas de bendición. No te quiere humillar, no te quiere avergonzar, te quiere preparar para lo que viene. Y eso es lo que tenemos que entender. Recuérdese, la Biblia nos enseña que el que se exalta va a ser humillado. El que se humilla va a ser exaltado. A veces nos sentimos superiores, mejores. No. Tiene que crecer aquí Dios. Usted y yo somos instrumentos, somos vasos para que Dios nos use. Instrumentos. Solamente somos instrumentos para que Dios use nuestra vida. No somos más que nadie. Instrumentos. Y usted depende de usted y yo hasta dónde podemos llegar para ser usados por Dios. Si aprendemos a escuchar el consejo, si aprendemos a obedecer su palabra, si aprendemos a sujetarnos a Dios, si aprendemos a escuchar la voz del Espíritu Santo, que nos dirija, que nos enseñe, que nos instruya, depende de nosotros hasta dónde podemos llegar. Yo le digo, yo conozco personas, hermanos, que crecieron conmigo y estuvimos en el altar y Dios, el profeta vino, profetizó: hay ministerio para ti, hay ministerio para ti. Y dice: ¿por qué en mí no se ha cumplido? Porque no te has movido. Dios te dio la palabra, ahora tú tienes que llegar a cumplir esa palabra, moverte, actuar en fe, creerle a Dios. Es como el que dice: Dios, tengo hambre. Que dice Dios: tienes manos, ponte a trabajar para que compres qué comer. Queremos que nos caiga del cielo. No va a suceder así. Tienes salud, tienes fuerza, tienes fortaleza. Trabaja para que consigas lo que te hace falta. Nos ha dado, nos ha equipado, nos ha preparado. No tenemos que movernos, tenemos que accionar. Y queremos que caiga. Dios puede hacer un milagro, sí lo puede hacer, pero Dios quiere que nos movamos. ¿Cómo queremos crecer? ¿Cómo queremos madurar?
Vamos a seguir siendo niños todo tiempo. Al niño se le alimenta, al niño se le cuida, al niño se le protege. Pero llega el momento que el niño va a tener que alimentarse solo, va a tener que aprender a cuidarse solo, va a tener que aprender a defenderse solo. No vamos a estar todo el tiempo sobreprotegiéndolos. Así mismo, como pueblo, tenemos que aprender a depender de Dios, pero movernos por nosotros mismos. No soltarnos de Dios, pero que Dios dirija nuestros pasos. Moisés fue llamado a libertar al pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto. Pero después de matar a un funcionario egipcio y huir de Faraón, se convirtió en un exiliado en el desierto. Moisés tenía mucho que aprender antes de estar listo para sacar al pueblo de Israel. Tenía que aprender mucho Moisés todavía. Moisés no estaba preparado, aunque fue criado. Mejor estudio, mejor preparación con la hija de Faraón. Le dio buen estudio, le dio buena preparación, pero ni aún así estaba preparado para sacar al pueblo de Israel. Necesitaba ser realmente un proceso más. Entonces es cuando sucede. Moisés tenía mucho que aprender antes de estar listo para sacar a los israelitas de Egipto. Necesitaba que desesperadamente un consejero sabio. En la lección de hoy veremos cerca algunos acontecimientos claves en la vida de Moisés a través de la perspectiva de su suegro Jetro. Une a las narraciones primero como testigo externo de la liberación milagrosa de Dios. Luego pasa al papel de consejero durante un momento decisivo del liderazgo de Moisés. ¿Cómo llega Moisés al lugar? Esa porción que leímos aquí en Éxodo 2, vemos la huida de Moisés de Egipto, vemos cómo llega a la tierra de Media, cómo defiende a las hijas de Jetro. Jetro era un sacerdote de Media, tenía 6 hijas y eran las que cuidaban las ovejas, y los jóvenes varones pastores que cuidaban las ovejas no permitieron que ellas sacaran agua para darles agua a sus ovejas. Entonces ahí es donde aparece Moisés y las defiende. Y no solamente las defiende, sino saca el agua para darles a sus ovejas. Y van y cuentan a su padre y les pregunta ¿dónde está? Lo dejaron allá en el pozo. Y dice, tráiganlo. Y ahí es donde empieza el relato. Dice la frase sus hermanos. Se repite 2 veces en Éxodo 2:11, que dice: y aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Aquí relata 2 veces, se repite la frase de sus hermanos para enfatizar la conexión de Moisés con el pueblo de Israel. Recuerden, Moisés era israelita. Simplemente lo protegieron sus padres para que no lo mataran. Faraón había mandado una orden de matar a todo niño varón. Y Moisés, por sus padres, lo salvaron, lo aventaron al agua en una arquilla, y llegó a las manos de la hija de Faraón, que la rescató, lo crió. Porque Dios tiene un propósito para aquellos que realmente le aman. Así que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Por eso dice que Él viene y llama. Si abrimos la puerta, Él entrará y cenará con nosotros. Él viene y toca la puerta del corazón. O también dice la palabra, hay muchos llamados y pocos escogidos. Dios llama a todos, pero no todos responden al llamado de Dios. Usted puede ver gente aquí en la iglesia y después ya no la mira, porque Dios los está llamando, pero no todos quieren responder al llamado de Dios. No quieren sujetarse más bien a su palabra, no quieren aprender a obedecer, quieren vivir a su manera. Escuche,
Son muchos llamados, Dios toca, pero no todo responde. Hay que responder. Cuando Dios toca tu corazón, respóndele: aquí estoy. Quiero servirte, quiero amarte, úsame. Estoy en tus manos. Dirígeme, enséñame. Dame entendimiento, dame sabiduría, que tu Espíritu Santo me guíe. Que no sea yo, que seas tú. Abre puertas, cierra puertas. Si es para bendición, ábrelas. Si me va a ir mal, ciérralas. Todo esto tenemos que pedirle a Dios, hermanos. No que si abrió, se mira bonito, ahí voy. No. Si me va a echar a perder, cierra la puerta. No quiero seguir adelante. Guíame, enséñame, instrúyeme, corrígeme, háblame, muéstrame. Todo esto, hermano, tenemos que platicarlo con Dios día con día. Dirige tú el camino, abre tú las puertas, sé tú mi guía, enséñame, instrúyeme, abre puertas. Todo esto se lo tengo que decir a Dios día con día. Que no sea yo, que seas tú. Aunque me parezca bonito para la obra. Recuerden, hermanos, cuando Saúl fue a luchar, a pelear, lo que hizo era bueno, no era malo. Se trajo al mejor ganado para ofrecerlo para sacrificio a Jehová. Pero Dios le dijo: mátalo, no lo traigas. Fue un buen propósito traer el ganado para ofrecerlo a Dios como sacrificio. Pero Dios no le pidió eso. A veces hacemos cosas que parecen buenas para la obra, para el Señor, para el ministerio. Pues la pregunta ¿es la voluntad de Dios? ¿Es lo que Dios quiere? Pues eres tú. Saúl pensó bien. Oh, mejor ganado, vamos a ofrecer sacrificio. Por eso dice claramente: es buena la grosura, la gordura, la ofrenda ofrecida a Jehová, pero es mejor el obedecer que cualquier sacrificio. Es mejor obedecer que cualquier sacrificio a nuestro Dios. Dios está pidiendo esa obediencia. Dice: independientemente de si Moisés estaba actuando con justicia o principalmente al matar al egipcio. ¿Estaba actuando con justicia o se adelantó? Se equivocó. Y podemos ver cuántos siervos de Dios, hermanos, se equivocaron. Mismo Elías, hermanos, dejó de llover por su palabra, que no lloviera. Un gran Elías. Cuando viene Jezabel, le dice: te voy a matar. ¿Qué es lo que hace Elías? Huye. Él sabía quién era Jehová. Él sabía quién era Dios y qué podía hacer Dios por él. Pero sin embargo, aún así, entró el temor y huyó. Se escondió. Y ahí donde se escondió, ahí le llevó el cuervo pan y carne. Y el río estaba ahí para el agua, donde pasaba. Lo alimentó. Cuando él pensaba que era el único que quedaba, quedaban muchos profetas de Jehová todavía. Pero sin embargo, se atemorizó. Y a veces eso es lo que viene a nuestra vida: el temor, el miedo. Pero como dice su palabra del apóstol Pablo a Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. El que dice: ay, yo no voy a poder, yo no puedo hacer, son cosas que usted puede vencer, porque Dios no me ha dado a mí un espíritu cobarde, sino un espíritu de poder para llegar y conquistar lo que Él tiene para nuestra vida. Aquí podemos ver, el día siguiente Moisés intervino en una pelea entre dos israelitas. El agresor no solo declaró la culpabilidad de Moisés, sino que cuestionó a Moisés. Tenía alguna autoridad para resolver los pleitos. ¿Quién eres tú? Tienes autoridad para resolver los pleitos entre uno y otro. Y comienza a decir, como su liderazgo, rechazando a una sentencia de muerte pendiente sobre él. Moisés se convirtió en el exiliado. ¿Cómo podría alguna vez servir como instrumento de liberación de Dios si había cometido un crimen? ¿Cómo pudo llegar a ser un gran líder
se había equivocado. Y esta es la situación, hermanos. Nosotros tenemos que reconocer que nos equivocamos. Tenemos que reconocer que cometemos errores. Y tenemos que humillarnos ante la presencia de Dios, que me he equivocado, que he cometido un error. La mayoría se queda, hermanos, con aquella culpa, porque no quiere reconocer y no quiere humillarse. Yo tengo que humillarme ante la presencia de Dios y reconocer que me equivoco, que cometí el error. ¿Para qué? Para que Él me perdone. Si yo no me humillo, usted puede ver a David. David claramente, hermano, se humilló y reconoció su culpa. Y le dice: vuélveme el gozo de la salvación. Había perdido ese gozo. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Se había perdido todo esto simplemente por el pecado que había cometido. Pero ¿qué hizo? Se humilló, pidió perdón y buscó la gracia de Dios. Y es lo que tenemos que hacer usted y yo. Yo creo que Moisés fue la misma situación. Tuvo que salir al desierto a correr por su vida. Cometió un error, porque a veces cuando nos queremos adelantar, hermano, Él vino a defender su pueblo porque era su sangre, quería defenderlo, pero no era el tiempo todavía de que Él saliera a defender a su pueblo. Él no estaba preparado. A veces nos adelantamos al plan de Dios y las cosas nos van mal, porque nos adelantamos al plan de Dios. Queremos que las cosas nos vayan bien. Hay que buscar la voluntad de Dios, que sea el tiempo de Dios, no el nuestro. Queremos obligar a Dios a nuestra manera. No, hay que sujetarnos a su voluntad. Al huir de Egipto, Moisés terminó en Midian. Dice, la importancia del tiempo de Moisés con los medianitas es doble. La nueva etapa de Moisés, el hombre criado en un palacio, en una ciudad, se convirtió en un pastor asalariado que cuidaba el rebaño de otras personas. Siendo alguien, queríamos decir, popular, famoso, en el palacio, en el gobierno, en la casa de Faraón, donde él se crió, teniendo todo. ¿A dónde vino a llegar? ¿Al desierto? ¿A trabajar como pastor por un salario? Y segundo dice, ya no más un habitante de ciudad, Moisés ahora era parte de una tribu que vivía en el desierto, en una carpa, en un campamento. Estaba en el palacio y se fue a una carpa, a un campamento de una tribu. Ese fue el cambio rotundo de Moisés. Y simplemente, hermanos, para formar un carácter útil para Dios. Pues le digo, puede haber cambios en nuestras vidas que a veces usted y yo no hemos aprendido a valorar. Los cambios que han sucedido en nuestra vida. Pero todo es con un propósito, hermanos. Y tenemos que aprender de ellos. Y dejarnos sernos usar por Dios. Aquí podemos ver la huida de Moisés al desierto. Dejando el palacio, se va al desierto. Siendo criado, los mejores estudios, los mejores maestros. Pero sin embargo, aún así no estaba preparado. En otras palabras, puede haber, hermanos, alguien que se va a la mejor universidad, pero aún así no puede ser el mejor. Les digo una cosa, en muchos de los trabajos hay muchos que tienen su diploma y otros que no tienen diploma, pero lo que dice que no tiene diploma tiene la experiencia.
Aquel que está graduado no tiene la experiencia. Y aquel que está hecho el trabajo, lo ha aprendido líricamente así nomás porque lo enseñaron, tiene la experiencia. Entonces aquí Moisés tenía los mejores maestros en Egipto, pero sin embargo le faltaba la experiencia. Estando en la ciudad y iba para el desierto donde iba a llevarse al pueblo a cruzarlo para llevar la tierra prometida. Y le digo una cosa, Dios conocía a un pueblo que tenía, porque le digo, en unos cuantos meses hubieran llegado a la tierra prometida. Sin embargo, duraron 40 años, porque era un pueblo rebelde, de cabeza dura. Y no es diferente al de día de hoy. El mismo pueblo todavía también es rebelde, de cabeza dura. No quiere entender, no quiere vivir, no quiere experimentar lo que Dios le está ofreciendo. Queremos vivir a nuestra manera. Dios estaba ampliando la habilidad de Moisés con el fin de equiparlo para sacar a los israelitas de Egipto en el momento adecuado. El momento adecuado. Éxodo 2:16 nos dice que Jetro era el sacerdote de Media, que tenía 7 hijas, no 6, eran 7. Y en la proporción Moisés le proporcionó un refugio, una esposa, un hogar, una educación esencial para vivir en el desierto. Lo enseñó cómo vivir en el desierto. Por sus palabras y acciones parece claro que conocía a Dios y lo llegó a conocer, porque al final le da la gloria a Jehová. Cuando Moisés saca el pueblo y bien le deja a su esposa y a sus 2 hijos, realmente ofrece sacrificio a Jehová. Jetro realmente conocía o llegó a conocer a Dios. En su papel característico como libertador, Moisés confrontó y ahuyentó a los pastores de aquellos que impedían que las hijas de Jetro abrevaran su rebaño. Gracias a la intervención de Moisés en el pozo, las hijas de Jetro sorprendieron a su padre al regresar de sus tareas con mucha o más temprano del tiempo habitual. Las jóvenes identificaban a Moisés como un egipcio. Había sido criado en el palacio, así que estaba vestido como egipcio. El vestuario lo identificó como egipcio. Las hijas de Jetro lo identificaron como un egipcio. Los jóvenes identificaron a Moisés como un egipcio y relataron lo que había hecho. Jetro respondió con una invitación hospitalaria. ¿Y dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. La liberación de Israel por parte de Moisés se había retrasado, pero como señal, acertadamente, un erudito, Dios nunca tiene mucha prisa en la preparación de sus siervos para que haga su voluntad, especialmente cuando tiene una gran obra que hacer. Dios no se apresura, Dios te prepara, Dios te enseña, Dios te dice, es el tiempo. Y aquí podemos ver la obra que Dios hizo en Moisés para que hiciera su voluntad, especialmente cuando tenían una gran obra que llevar a cabo a través de ellos. No hay mejor ejemplo de esto que el profeta Moisés, quien pasó 4 décadas en el desierto antes de comenzar su ministerio público. 4 décadas, 40 años, para poder llegar a cumplir el ministerio por el cual Dios lo había llamado. Nosotros, ¿cuánto tiempo estamos esperando? Estoy esperando que Dios me dé un don. Estoy esperando que Dios me llame. Estoy esperando que Dios me use. ¿Estás preparado? ¿Te estás preparando? ¿Estás buscando la guianza de Dios? ¿Te estás moviendo en fe? ¿Estás actuando para que Dios use tu vida, tu ministerio, tu talento, tu don, la gracia o el favor que Dios te ha dado? ¿Te estás moviendo? ¿O estamos esperando que caiga del cielo? Señor, ¿cuándo me voy a ir? ¿O cuándo voy a hacer? ¿Cuándo me vas a llevar? No,
hay que movernos, hay que accionar. La fe, hermano, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Algo que no veo, pero lo espero. Lo digo, aquí estoy yo no me veía aquí. Y menos como pastor. Yo quería ser la ayuda a mi pastor. Esa era mi meta. Ser ayuda a la iglesia donde yo estaba. Yo fui a la escuela bíblica, yo me preparé para ser de ayuda a mi iglesia. Esa era mi meta, ese era mi pensamiento, pero no lo de Dios. Porque digo, a veces no entendemos. Queremos hacerlo, si Dios pone el deseo, el anhelo, dije, a lo que mi pastor me necesita, ahí estoy. Y sí le ayudé varios años. Estuve enseñando, estuve predicando, hasta que se llegó el momento y dijo, es tiempo, y hay que obedecer, hay que oír, hablando, pidiendo consejos, para que las cosas te vayan bien. Siempre buscando el consejo sabio de parte de Dios. Aquí podemos ver en Éxodo capítulo 3, del 1 al 10, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Midian, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él la miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, la llamó a Dios de en medio de una zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Dijo, no te acerques, quita tus calzados de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Y dije, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ya con la preparación, entonces Dios le muestra y lo hace y le llama la atención. Aquí estoy. Y le dice, al final de esta etapa en la vida de Moisés estuvo marcado por un encuentro único con Dios, apacentando las ovejas de Jetro su suegro. Moisés se asombró cuando vio una zarza que ardía pero no se consumía. Hablando a Moisés de las llamas, Dios le llamó para liberar a Israel. Dios estaba a punto de liberar a su pueblo de la esclavitud, despejando el camino para que regresara a la tierra. Él había prometido y Moisés fue el encargado de esa misión. ¿Pero qué? Hubo una preparación en el desierto. Hubo un trabajo. Tuvo que salir, escapar, para que Dios lo preparara. Entonces Dios lo llama. Dios le dice, es el tiempo. Y esto es lo que tenemos que aprender usted y yo. Siempre buscando la voluntad de Dios. No se precipite, no se adelante, no se queje, tampoco se enoje porque las cosas no le salen bien como usted quiere. Hay un proceso y Dios quiere lo mejor para tu vida. Él no quiere que te equivoques, Él no quiere que cometas errores. Pero a veces nosotros, por cabezones, por testaduros, cometemos muchos errores y dice, te querías, ahí está, sufre las consecuencias. Porque sufrimos las consecuencias por nuestra desobediencia. Por eso batallamos, por eso nos tropezamos muchas veces, porque lo quiero hacer yo y no esperamos hasta el tiempo de Dios. No se equivoque, no se adelante, espere. Moisés esperó la voz de Dios cuando Dios le habla. Éxodo 4, versículo 18 nos dice de esta manera: y así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Recuerde, no se negó Jetro, le dijo, ve en paz. Dijo también a Jehová a Moisés en Midian, ve
y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban matarte. Entonces Moisés tomó a su mujer y a sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Se lleva, hermanos, a su esposa y a sus hijos. Pero vemos más adelante, hermanos, que dice que Jetro, cuando regresa, viene y le trae la esposa y los hijos. ¿Qué sucedió? Se la lleva. Pero tal vez al ver el peligro de la familia, lo regresa con su padre para proteger a la familia. Y vuelve él otra vez a sacar el pueblo. Y cuando él logra sacar el pueblo, ya está en el desierto, entonces Jetro regresa y le trae a su esposa y a sus hijos. Porque aquí me dice que se la lleva. Y más adelante nos dice que su suegro se la trae. Quiere decir, no nos explica ahí, pero tuvo que verla regresado para proteger a su familia. Él no podía luchar contra Faraón trayendo a su familia. Él protegió a su familia. Dice, Moisés le pidió a Jetro que le permitiera regresar a Egipto, presumiblemente para ver cómo estaban sus hermanos israelitas, y admitió para ver si aún vive. Digo, no estaba seguro, porque él había visto, hermano, la carga, cómo nos trabajaban, para aún viven. Como líder de los medianitas, Jetro entendía la importancia de los lazos tribales. Le dio la bendición a Moisés con palabras, ven paz. Jetro claramente tenía suficiente respeto por su yerno para dar un asentamiento simple y confiado. Moisés había madurado ya. Podía tomar decisiones calculables y mesurables, asegurando la bendición de una figura de autoridad a tiempo. Ya no era aquel joven que salió de Egipto, que había matado a un egipcio, que había equivocado, ya había madurado, ya tenía la capacidad. Realmente había habido una preparación para sacar al pueblo. Dios le aseguró a Moisés, han muerto todos que procuraban tu muerte. Moisés llevó consigo a su esposa Séfora y a sus dos hijos, Gersón y Eliezer. Siguiendo la dirección de Dios, viajaron a Egipto para cumplir la misión que les había sido encomendado. Moisés lleva la vara de Dios, con la cual haría las señales de Dios. Recuerde esta varita que traía, que se la avienta a Faraón, se convierte en culebra, a la cual él también trajo a sus encantadores, soltaron sus varas y se convirtieron también en culebras. Pero lo más grande fue que la culebra de Moisés, la vara de Moisés que se convirtió en culebra, se comió a las demás, las destruyó. Y aún así no creyeron. Tuvo que haber otra señal. Y los magos encantadores también hicieron la segunda señal. Pero ya la tercera ya no pudieron cumplir. Ya no pudieron hacer parte de la tercera señal. Solamente las dos primeras pudieron hacer los encantadores. Ya después no pudieron. Y entonces ellos mismos reconocieron que venía de Dios. Ellos mismos le dijeron a Faraón, ya nos tienes en riesgo, nos tienes en peligro, ya déjalos ir. Pero Dios endureció el corazón de Faraón para cumplir su propósito. A veces no entendemos muchas situaciones, pero Dios tiene un propósito para que usted y yo crezcamos, maduremos y llegamos a cumplir el llamado que Dios nos ha dado. Porque le digo una cosa, así como el cuerpo, cada parte de su mano tiene su función, así la iglesia tiene su función. No todos van a ser músicos, no todos van a ser predicadores. Hay quien intercede, hay quien ora,
hay quien ayuda, hay muchas áreas en las que podamos ser de bendición. Solamente tenemos que buscar dónde podemos ser eficaces. Solamente tenemos que buscar a Dios, dónde Dios puede usar mi vida para ser de bendición. No todos. La mano tiene su función, los pies tienen su función, el cuerpo tiene su función, todo tiene su función. Yo les cuento la historia, hermanos, de cuando todas las partes del cuerpo se pusieron de acuerdo y dijeron: el estómago no hace nada, nomás come. Así que las manos, los pies, todas las partes no le vamos a dar de comer. El cabello no hace nada, nomás está comiendo. Entonces no le dieron de comer el estómago. Las manos se empezaron a sentir débil, las pies débiles, las piernas débiles, todo débil. Y empezaron a preguntar: ¿qué está pasando? Entonces el estómago les dijo: de lo que ustedes me dan, yo les comparto. Si ustedes no me dan, ustedes tampoco reciben. O le digo, cada parte del cuerpo tiene su función. La iglesia también. Cada uno de nosotros tenemos una función en la iglesia. Pero ¿cuántos de nosotros realmente estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer? No se entristezca. Usted busque, pídele a Dios: dirígeme, enséñame. ¿Para qué sirvo? ¿Para qué soy de bendición? ¿Para qué me has traído a este lugar? Búsquelo. Pídele a Dios, Dios amplio, para enseñarle, hacerle sentir en su corazón, hacer las cosas. Y yo lo he visto en estas últimas semanas, hermanos. La intención que me dicen: bueno, ¿qué te hacemos esto? Esto puede hacer esto, puede hacer esto. Digo, todo tiene su tiempo. Solamente hay que esperar el momento de Dios. Y ya llegó, para que haya cambios en este lugar. Hemos batallado, le digo. Yo siempre le digo, hermanos, si ponemos a alguien a limpiar la iglesia, a alguien que le falte una pierna y a alguien que esté completo, yo le garantizo que el que tiene el cuerpo completo lo termina más pronto limpiar la iglesia, y a aquel que le falta una pierna la va a limpiar, pero va a tardar más tiempo. Y a veces, para que se lleguen las cosas a cumplir en un lugar, se tarda más tiempo, se hace, pero más despacio, porque está incompleta, le faltan partes al cuerpo, o partes del cuerpo no están trabajando, no están haciendo el trabajo. Así es simple, ¿no? Aquí podemos ver claramente a Jetro, Moisés, el reencuentro de Jetro. Éxodo 18, versículo 7. Éxodo 18, versículos 7 al 12 dice: y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó, dice, y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban viniendo a la tienda. Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que había pasado en el camino, y cómo les había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho en Israel al haberlo librado de manos de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová. Alguien de media, no del pueblo. ¿Y qué dice? Bendito sea Jehová, que os libró de manos de egipcios y de las manos de Faraón, y que libró al pueblo de las manos de egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Entonces dice que él reconoció que Jehová es más grande que todos los dioses, porque porque en los que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro su suegro Moisés holocausto, sacrificio para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Durante el conflicto de Moisés con Faraón, su esposa y sus hijos habían sido enviados a vivir con Jetro, posiblemente para mantenerlos a salvo. Varios meses después, los israelitas ya no estaban en Egipto, pero Jetro trajo de regreso a la familia de Moisés. Moisés relató la forma milagrosa en que Dios había liberado a Israel
de Egipto y los había rescatado de las dificultades a lo largo del viaje. Jetro respondió con fe, con regocijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Ahí podemos ver, fue un instrumento simplemente, y reconoció. La declaración de fe de Jetro resumió los eventos de los capítulos anteriores, brindando un testimonio externo de que estos asombrosos relatos eran ciertos. Luego trajo holocaustos, sacrificios a Dios. Aarón y los ancianos de Israel, los compañeros, a comer lo que ofrecieron en sacrificio a Jehová. Realmente, hermano, ¿qué es lo que hace falta para que haya fe en aquel que nos rodea? Que usted y yo testifiquemos lo que Dios hace en nuestras vidas. Y la mayor tiempo nos quedamos callados, no declaramos lo que Dios hace en nuestra vida. Aquí, al escuchar el testimonio de todo lo que Jehová hizo sobre el pueblo, la fe de Jetro creció, que vino y ofreció sacrificio a Jehová, y él mismo declara: bendito sea Jehová, y no hay nadie como él. Es mayor que cualquier otro Dios. ¿Por qué? Escuchó, oyó los testimonios, lo que Dios había hecho. Y a veces usted y yo, Dios hace algo en nuestras vidas y nos quedamos callados. Es necesario que testifiquemos lo que Dios está haciendo con nosotros cada día, hermano. Queremos que produzca fe en aquel que está afuera. Declare lo que Dios hace en su vida. Testifique lo que está haciendo para el Señor. Dígales, no se avergüence. Declare, porque es lo que Dios quiere, hermano, que hagamos. Que testifiquemos, que declaremos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Por eso le dice claramente, la declaración de fe de Jetro resumió los eventos de los capítulos anteriores, brindando un testimonio externo de cómo se asombró de los relatos que eran ciertos. Ya había escuchado Jetro, pero escucharlo por ellos realmente confirmó la palabra y pudo producir esa fe en él para realmente reconocer quién es Dios. 18:13 dice: aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar el pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios cuando tienen asuntos, y vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaró las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás de todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Entonces es cuando viene el consejo del suegro de cómo aprendiera a delegar el trabajo. Las situaciones más simples, los problemas más sencillos, que pusiera gente preparada para que resolviera, y los problemas más serios vinieran solamente a Moisés. Empieza a delegar, porque se encontraba de la mañana hasta oscurecer para resolver los problemas. Entonces dijo: vas a desfallecer, te vas a acabar, porque tú no vas a poder solo hacer todo esto. Al observar el comportamiento de israelita, Jetro pudo ver la ineficiencia del sistema de liderazgo de Moisés. Jetro ofreció consejo. En otras palabras, Jetro, hermanos, como era un líder, él tenía la experiencia y solamente le enseñó cómo delegar. Si realmente quería crecer y prosperar en lo que Dios lo había puesto, tenía que aprender a educar a alguien más para que le ayudara.
a depender no solamente de su fuerza, sino del que le ayuda. Probablemente algo que había practicado y probado en su propia experiencia de líder, como la salvedad de que Moisés solo debería seguir por mandato de Dios. Los consejeros piadosos de hoy deberían hacer lo mismo, guiando a otros a buscar sabiduría de Dios para encima de cualquier tipo de sabiduría terrenal. Jethro sugirió las cualidades que Moisés debería buscar en sus delegados: varones virtuosos, varones temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Moisés humildemente siguió las sugerencias de su suegro: buscar a hombres realmente que amaran a Dios. Usted recuerda también cuando la iglesia empezó, en el libro de los Hechos, empezaron a delegar el trabajo. Para los apóstoles era mucho. Entonces empezó y dijo: busca varones llenos del poder del Espíritu Santo, temerosos de Dios, que hagan el trabajo que ustedes están haciendo. Y es lo mismo, hermanos, hoy en nuestros días. Tenemos que buscar gente, hermanos, que ame, que tenga buen testimonio, que tema a Dios, que busque la guianza de Dios, que están en serio con Dios, para encargarle las obras, encargarle responsabilidades, para realmente crezcar. Jethro sugirió todas estas cualidades. Moisés humildemente siguió la sugerencia de su suegro. Seleccionó líderes para juzgar al pueblo, y ellos solo le presentaban a Moisés las cosas más difíciles. Lo simple se lo dejaba a ellos. Los líderes también eficaces de hoy ciertamente están familiarizados con el concepto de delegar, pero hay una lección más grande que aprender en este pasaje. Al igual que Moisés, los mejores líderes están abiertos a los consejos de los demás. Si tú quieres realmente escoger a un buen líder, tienes que aprender si esa persona ha aprendido a escuchar. Ha aprendido a escuchar. Yo les digo, hermanos, tengo una experiencia en mi trabajo. En la posición que yo tengo, hermanos, solamente había 2 meses, 3 meses, una semana, y se iban. ¿Y saben por qué? Porque llega mucha gente de toda clase de caracteres, enojados, echando chispas, te dicen hasta lo que no eres, rateros, te están robando con los impuestos, tanto esto. Ustedes por su culpa. Nosotros hacemos el trabajo, nosotros no ponemos nada, nosotros seguimos instrucciones. Pero yo he aprendido a escucharlos. Los escucho, y ya cuando los escucho, se deshogan todo lo que traen. Les digo: te puede llegar aquí, te puede llegar acá, te puede llegar a otro departamento, te puede llegar, es lo único que podemos hacer. Ya se van contentos. Pero he tenido 15 años escuchando quejas. Pero tienes que aprender a escuchar para poder ayudar. Yo tengo 15 años, vamos 16 años ahora en febrero, que entra, cumplo 16 años en la misma posición. Y simplemente he aprendido a escuchar para poder ayudar. Si tú no aprendes a escuchar, no vas a poder ayudar. Tienes que escucharlo todo para poder ayudar. A veces nosotros no escuchamos y queremos dar el consejo. No, escucha primero. Ya que escuches la situación, tú sabrás si le puedas ayudar o no. O le pones a quien le ayude. Pero tenemos que aprender a escuchar. Si tú quieres poner un buen líder, tienes que aprender a escuchar. Escucha para poder resolver la situación. Aquí Moisés escuchó a Jethro y realmente pudo tener éxito porque aprendió a escuchar. Escuchar el consejo, hermano. Aprenda. No lo tome como regaño. Si usted lo sabe, ya no le hace. Simplemente escuche y cállese. No diga: ya lo sabía. No sea arrogante. Escúchelo, y si ya sabía, quédese callado. Ya sabe.
que le digan, que le repitan lo mismo, es mejor, más seguridad. Pero usted cállese, no diga, porque yo digo, no, ese ya lo sé, porque así me lo han dicho. Estoy diciendo. A veces, ya sé, a veces creemos que lo sabemos todo. No, aprende a escuchar, no le hace que ya lo sepa, escuche. Escuche, si realmente quiere usted valorar lo que Dios le está poniendo en sus manos. Aquí termino con esto. Aunque Dios lo seleccionó personalmente para líder de Israel, Moisés se benefició del consejo de un líder experimentado, que ni siquiera era israelita. La mayoría de los líderes reciben consejo, y Moisés fue lo suficiente humilde para escuchar con atención y reconocer el consejo sabio y piadoso cuando lo escuchó y lo puso en práctica. Aquí vemos la humildad de Moisés a escuchar el consejo de alguien que ni era del pueblo de Israel. Pero ¿qué hizo? Ni siquiera era israelita. La mayoría de los líderes reciben consejo, y Moisés fue lo suficiente humilde para escuchar con atención y reconocer el consejo sabio y piadoso cuando lo escuchó y lo puso por obra. Así que usted y yo no nos sintamos que lo sabemos todo. Sea humilde. Aprenda. Una palabra, hermanos, que no sabía, la va a aprender, pues es de bendición. Escuchó todo un relato, todo lo sabía, pero había algo ahí que no sabía. Acéptelo. Fue un propósito. Recíbelo, pero escuche. Aprenda. Ponga por obra los consejos. No se sienta superior. No se sienta que usted lo sabe todo. No se sienta, hermanos, y no trate de humillar al más débil. No trate de humillar. La Biblia dice, el que se humilla, Dios lo levanta. Pero el que se levanta, Dios lo humilla. Así que usted y yo estamos en las manos de Dios. Busque su voluntad, sea de bendición. Busque la área que usted puede servir y hágalo, ponga por obra. Y Dios lo va a hacer grande. Porque la Biblia me enseña, hermanos, que ni un vaso de agua que le dé a un necesitado, a un sediento, quedará sin recompensa. Un vaso de agua. A alguien que usted le dé una botellita de agua por ahí que está sediento, no quedará sin recompensa. Usted va a ser recompensado por Dios. El hombre, le digo, el hombre lo felicita, el hombre le aplaude, pero Dios, si le paga, le paga bien. Créale a Dios. Póngase de pie conmigo en esta mañana. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por esta lección, gracias por cada uno de mis hermanos, gracias por todo, Señor. Sabemos, Dios, que si una palabra en esta mañana llegó a mi vida, a mi corazón, me siento satisfecho, Padre. He cumplido con mi trabajo, he cumplido con mi responsabilidad. Yo te pido, Señor, que esta palabra no caiga en saco roto, que no seamos oidores, sino hacedores de ella. Ayúdanos, Dios, a escuchar. Ayúdanos, Dios, a aprender a escuchar, a retener todo lo bueno y ponerlo por obra. Tú eres Dios, tú eres Jehová Dios, el único Dios verdadero, el santo, el poderoso, el omnipotente, Padre. En este momento, Padre, yo te doy gracias por esta enseñanza, yo te doy gracias por esta palabra. Ayúdanos, Dios, a ponerla por obra. Ayúdanos, Dios, a ser hacedor de la palabra. Tú conoces el corazón de cada uno. Tú conoces la vida de cada uno. Te pido, Dios, que vengas obrando tu perfecta voluntad sobre cada vida, sobre cada familia, sobre cada hogar. El que me escucha en su hogar, también te pido por ellos. Obra sobre sus vidas, obra sobre sus familias. Toca sus corazones, toca sus cuerpos, sánalos, transfórmalos y bendícelos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.